Buenas tardes, estimados amigos. Estoy como en otras oportunidades con ustedes para hablarles de un tema médico. Yo soy Héctor Kogan, pero mi nombre de guerra, vamos a decir así, en el estudio Ledor, soy Dr. H. Y esta vez armé esta charla en base a una reunión que yo tuve con un grupo de amigos, no hace mucho, era 8 o 10 días, y entre las preguntas que me hacían de temas médicos, la gente que estaba en la reunión, había una pregunta que me hizo una persona, una señora, que me preguntó si la gripe es un resfrío fuerte. Yo le contesté, y ahora se los voy a contestar a ustedes, porque yo me imagino que hay muchas personas que de repente pueden tener el mismo concepto de la respuesta que me dieron. Y otra señora me preguntó acerca de que el marido había fallecido hace un año, una cosa así, de una neumonía. Si la neumonía, ¿por qué es una enfermedad tan grave? Entonces voy a aprovechar esas dos preguntas que me hicieron para, de alguna manera, esclarecer a aquellos que puedan tener las mismas curiosidades. Así que, bueno, vamos a empezar por el resfrío común. El resfrío común es una afección que afecta a las vías respiratorias altas, especialmente nariz, con bastante mucosidad, dura más o menos una semana y se caracteriza precisamente por eso, pero no compromete significativamente el estado general, de tal manera que en el resfrío común la gente puede seguir realizando las actividades que habitualmente hace, tomando algunas precauciones, cuidando el barbijo para no contagiar en cuanto a la relación con otras personas. No suele dar temperatura, y si da alguna temperatura es algunas líneas. Si la temperatura es normal es 36,5, puede ser que tenga 36,8, puede llegar a 36,9, pero no mucho más, y no compromete el estado general, como dije recién, significativamente, de manera tal que puede seguir haciendo sus actividades. Ahora vamos a hablar un poco de la gripe. Es una entidad distinta, está producido por un virus distinto al virus de la gripe. Está producido por una entidad virósica distinta al virus de la gripe, del virus del resfrío, que es en realidad una consecuencia del virus de la influencia. Influencia 1, influencia 2, bueno. Pero se caracteriza por no es una especie de resfrío fuerte, es un quebrantamiento del estado general con dolores musculares muy severos, alta temperatura, puede haber compromiso respiratorio como tos, puede haber un compromiso respiratorio con mucosidad, y todo eso es importante destacarlo porque lo diferencia del resfrío común. El estado general del paciente es bastante disminuido, a tal punto está disminuido que realmente no puede realizar las actividades habituales, la temperatura alta se lo impide, y los dolores musculares, que son bastante importantes, también. Suele durar también una semana, 8 días, y generalmente en la mayoría de las personas este estado gripal no se complica significativamente, aunque algunas personas mayores con disminución de las defensas, puede llegar a complicarse con otras situaciones como por ejemplo una neumonía, de la cual vamos a hablar dentro de un ratito. Así que en concreto, la gripe y el resfrío son dos entidades virósicas diferentes. En base a esto, según las defensas que cada organismo realiza anticuerpos contra estos virus, la velocidad y el estado general se complica cada vez menos. Pero ¿qué pasa con la neumonía? La neumonía es algo mucho más significativo. La neumonía es una infección del pulmón, neumopulmón. Quiere decir que lo que ocurre acá es que hay una fuerte disminución de la capacidad de los pulmones de captar el oxígeno del aire que uno respira. De manera tal que si el tamaño de la lesión pulmonar que está impedida de captar el oxígeno del aire que respiramos es bastante grande,
queda una disminución significativa del volumen de pulmón capaz de captar oxígeno. Por lo tanto, las necesidades de oxígeno del organismo son siempre iguales y sin embargo el pulmón se lo impide porque está comprometido por la enfermedad infecciosa que de alguna manera bloquea los pequeños bronquiolos, los mínimos bronquiolos pequeños, se bloquea con mucosidad, al mismo tiempo se produce un broncoespasmo pequeño, pero suficiente como para reducir el calibre de esos bronquiolos que llevan el aire hacia el pulmón, y aparte la mucosidad que obstruye hace de que ese sector del pulmón no camina, no funciona. Eso trae como consecuencia en la persona que lo padece una gran dificultad respiratoria porque él necesita, por decirlo de alguna manera, 10 de oxígeno y recibe 5, recibe la mitad, porque un pedazo de pulmón no trabaja. Si el tamaño de la pulmonía, o sea, la infección pulmonar que no funciona el pulmón, es mucho más grande, por supuesto que evidentemente la situación se hace más grave y las complicaciones también lo son. Ahora bien, habiendo explicado eso, por lo tanto, depende la recuperación del paciente de varios factores. De que sea asistido lo mejor posible por los médicos en estos casos. Por un lado, antibióticos, etcétera, que se dan para estos casos, y además por las defensas de anticuerpos que pueda tener. Si vamos a las personas mayores, que la cantidad de anticuerpos está disminuida, por lo tanto, la reacción contra el elemento, el germen que lo produce, es menor. Generalmente las neumonías están producidas o bien por un virus, pero también puede ser por una bacteria. La diferencia entre un virus y una bacteria es muy importante, porque mucha gente no tiene muy claro el tema. Un virus es muy pequeño, ni siquiera se ve al microscopio óptico, es muy chiquito. En cambio, las bacterias son más grandes y se ven al microscopio óptico. La bacteria más importante que produce la neumonía es el neumococo. El neumococo es una bacteria que suele producir la pulmonía. Entonces, lo importante en estos casos, las personas que padecen eso, es importante que tengan buenas defensas, buena cantidad de anticuerpos. Como dije hace un ratito, las personas mayores tienen menos anticuerpos y entonces la capacidad de defensa es menor. Bien, en conclusión, si el paciente además tiene otras enfermedades concomitantes, esas enfermedades, digamos, contribuyen a disminuir el estado general y entonces de esa manera puede ser que de esa manera se produzca lo que se llama cascada de deterioro. Una enfermedad embroma a la otra y otra embroma a la otra y se hace una reacción en cadena que termina con la vida del paciente. Por lo tanto, la neumonía es lo más grave de las tres cosas que estuve mencionando. Es importante entonces conocer, ya que los viejos tienen menos cantidad de defensas, menos cantidad de anticuerpos, que estén vacunados contra estos virus. Vacunados contra la gripe, vacunados contra la neumonía, contra el neumococo, y de esa manera entonces vamos a estimular los mecanismos de reacción de ese organismo para que se defienda contra la enfermedad. Y ya que estamos con vacunas, es importante tener en cuenta que todos los anticuerpos están disminuidos. Por eso se recomienda además tener anticuerpos, o sea, defensas, por decirlo de alguna manera, contra la difteria, contra el tétanos, contra la tos convulsa, que no son enfermedades solo de los chicos, sino de las personas que tienen baja cantidad de anticuerpos. La vacuna contra el herpes zóster, que está producido por la varicela, el mismo virus de la varicela. Si tenemos esas vacunas más otras vacunas que se pueden recibir, hay una alta posibilidad de que el individuo tenga una mayor cantidad de mecanismos por lo cual se defiende, sumado a antibióticos, sumado a que la lesión pulmonar, en vez de ser una lesión pulmonar grande, no sea tan grande y le permita respirar con poca fatiga, poca necesidad de aire, porque lo que resta de pulmón está más o menos compatible con la capacidad de funcionar. Ahora, cuando la neumonía, como dijimos antes, es una infección grande del pulmón, donde la incapacidad del pulmón está disminuida,
En ese caso, queda poca capacidad pulmonar sana para respirar, sumado a la polipatología que suelen tener los viejos, sumado a la polifarmacia, que muchas veces tienen interacciones medicamentosas que contribuyen a empeorar y no a mejorar el cuadro general, pueden llevar al deceso al paciente. Espero que con esto les haya aclarado esta inquietud a muchas otras personas que, sin haber estado en esa reunión en la que estuve y donde me hicieron estas preguntas, de repente tengan la misma curiosidad. Ante la duda, pueden escribirme hacer sus comentarios y yo con mucho gusto trataría de responderles de la mejor manera posible. Espero que les haya gustado y cualquier novedad, como les dije hace un minuto, estamos en contacto. Los saludo a todos con la mayor deferencia.